Este día estamos en un nuevo episodio del podcast de la Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como ustedes saben, todas las semanas estamos aquí platicando con interesantísimas mujeres, personajes de esta construcción del feminismo en México. Estamos disfrutando a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, donde ustedes nos quieran sintonizar y probablemente en cualquier parte del país y del mundo, pues estamos siempre contribuyendo a difundir cómo ha ido construyendo el feminismo en México una cultura. Hay reacciones que a veces no tienen mucha explicación y que quizá estas pláticas les ayudan a darse cuenta de que estábamos por todos lados hace mucho tiempo. Hoy voy a platicar con una psicóloga de carrera, no sé bien, es más bien una activista feminista, es una defensora de los derechos humanos que tiene 13 años en una organización que se llama Red Nacional de Refugios, que está construida, me acabo de enterar hace poco, por un grupo de asociaciones o instituciones independientes que están en efecto en una red cuyo objetivo es amparar, rescatar, salvar, proteger a muchas mujeres que están en condición de violencia en sus hogares y que encuentran aquí una puerta de salvamento. Ha sido muy discutido el tema de la red, ya nos contará mi invitada. Y también quiero decirles que ella ha estado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Tiene una especialidad en educación sexual en una cosa que se llama Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales o algo así, que es muy importante, es un equivalente de alguna manera a los estudios que se hacen en el Colegio de México o en el CIDE. Entonces, voy a platicar con esta mujer que es muy valiente, quiero decirles. Me gusta mucho hablar con ella porque en este país hace falta romper con la indiferencia y a veces hablar de manera directa. Se trata de Wendy Figueroa Morales, que seguramente alguna de ustedes ha leído sobre ella porque ha hecho en los últimos 5 años una férrea defensa del mantenimiento de los refugios para mujeres. Wendy, muchas gracias por venir. Ay, gracias a ti, querida Sara, por invitarme. Estoy muy contenta de compartir este espacio. Y bueno, para mí tengo una admiración impresionante hacia tu persona y todo lo que nos has acompañado. Gracias por el espacio. Oye, Wendy, eh, ¿cómo te surgió este espíritu? ¿Le podemos llamar feminista? ¿De contribución y defensa de los derechos humanos? ¿De dolerte por el sufrimiento de la de enfrente o la condición difícil? ¿Cómo pasó? Yo lo veo desde mi formación. Siempre me llamó mucho la atención el cuestionarme las cosas. Estudié siempre en escuelas de gobierno y siempre veía como estas desigualdades, por supuesto en tu casa, ¿no? O sea, yo soy la del medio de una familia con 2 hermanos, entonces si bien, pues bueno, es una familia común de la sociedad y pues también había como ya sabes, tú llega un poco más temprano y tus hermanos pueden llegar un poco más tarde y yo decía, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Y pues empecé a estudiar psicología, empecé a entender muchas de las cosas que son construidas. No me identificaba como feminista, esto creo que nos atraviesa todas de las vivencias. Me acuerdo mucho, y ahora que hay una reflexión, pues de estos acosos sexuales que vives desde la infancia, cuando iba por las tortillas, ¿no? Ya sabes, me acuerdo mucho de alguien de una nalgada y todo este tema de decir, bueno, o sea, ¿qué hice yo? Si traía el vestido, o sea, aunque lo podías platicar, había como todo este estigma de, pues no lo tienes que platicar, ¿no? Entonces era una necesidad de poder conversar con las compañeras y decir, pues esto no tendría que ser así. Cuando descubro la psicología, digo, bueno, pues por ahí es un camino, empiezo a hablar de sexualidad y que eso me parece súper liberador, ¿no? Aprender de tu menstruación, de los cambios físicos, de cómo se nos educa de forma distinta. Y de primera instancia, pues empecé a hablar y a formarme en sexualidad. Entro a la universidad y veo que hay materias de género, materias, porque no hay una ¿En qué año formación. estás en psicología? ¿Te Entré acuerdas?
Pues no, creo que en el 98. Claro, ya por ahí había pasado el primer centro de estudios Exacto. de género Ya en la UNAM. ya Claro, estaba nació instalado. en psicología antes que todo lo demás que hay ahora. Justo, entonces yo llego y empiezo a ver materias, ¿no? O sea, ni siquiera pues tú sabes que no hay una matrícula como tal, sino materias aisladas de género y yo dije, pues ahí soy. Y sigo viendo, adentrándome a lo que es el género y a darme cuenta de todas estas desigualdades que vamos viviendo y a dar una respuesta. Y empiezo a trabajar en comunidad. Admiro mucho a mis maestras, que eran obviamente feministas, yo todavía sin saber que había un feminismo, ¿sabes? No tenía, ni la palabra tenías. No, yo no tenía ni la palabra, ni sabía que había algo que era feminismo, ni mucho menos. Empecé a escuchar a Marcela Lagarde, ¿no? Empecé a trabajar con mujeres muy importantes, Olga Bustos, una comunicóloga muy importante que ya no está con nosotras. Así es. Pues fueron mis mentoras y me enseñaron en territorio. Yo me iba a la sierra a hacer mis prácticas. A mí nunca me gustó quedarme, ya sabes, en una oficina, sino me puse a analizar en la institución o en el espacio de igualdad de género los programas en radio y en televisión. Entonces, desde los comerciales y ver toda la carga que hay ahí. Sesgo de género, le llamo yo muy Exacto, elegantemente. así es, toda la carga y entender cómo los juguetes también reproducían, pues bueno, empecé a ver otra mirada, otras cosas y empiezo a conocer que hay algo que se llama feminismo. Y yo dije, bueno, pues tal vez es lo que yo estoy haciendo, pero todavía no me sentía feminista y es la realidad, o sea, te vas formando y va haciendo todo un proceso. Algo que me enfrento mucho es que, bueno, soy becada de la UNAM en Fundación Telmex. Estoy un año maravillosamente trabajando con hombres patriarcales, con una construcción machista, directores, imagínate, una chavita que era casi, pues, ¿tú qué vienes a hacer conmigo? Y me acuerdo que algo transgresor es que de un taller, hablé obviamente del machismo, y me dijeron mis compañeros, ¿no te quedaste? ¿No tuviste la plaza porque osaste de hablar del machismo? Yo dije, pues qué bueno. ¿En qué institución fue eso? Fundación Telmex. En Fundación Telmex. Exacto. No te quedaste a trabajar. Claro. Porque usaste esa palabra. Así es. Estamos hablando de hace 20 años, de sí, hace 25. O sea, más o menos, 25 años más o menos, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues no soy de aquí, terminé mi práctica que tenía, pero bueno, en ese momento me hablaron de Locatel, que también eso es bien importante para la gente que nos escucha. Locatel antes era una institución de asistencia privada, no era de gobierno. Entonces, bueno, me voy a Locatel y están 3 programas importantísimos, Línea Mujer, de Joven a Joven y Niñotel. ¿Y era privada? ¿De quién era? Privada, era una institución de asistencia privada. Era institución. Era una IAP. Ah, entonces, okay. Yo entro a dar atención psicológica por teléfono en las noches, imagínate. Eran guardias de 24x24. Maravilloso, aprendí muchísimo de las violencias. Y escuchaste a las mujeres. Aprendí a escuchar sin tenerlas enfrente. Y entonces, pues ya sabes, todo el contexto. Y ahí empecé a vivenciar lo que era estar en una situación de violencia y que las mujeres te hablaran con la exigencia y la necesidad de necesito salir. O niños y niñas que te hablaban y te decían, me acaban de tocar. O jóvenes que se querían suicidar, ¿no? Entonces ahí estuve casi 5 años. Fue para mí una formación muy importante. Después se cambia, nos hablan y nos dicen, pues ya deja de ser una IAP y se va a gobierno. ¿De quién depende? Pues ahora no, la verdad es que no sé. Yo desde que se fue a gobierno dejé como cualquier lazo, sobre todo porque se perdió la parte humana y de calidad. Antes, cuando era una IAP, tú te podías tardar 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, lo que la persona necesitaba. Cuando se cambia a gobierno, nos dicen, no puedes tardarte más de 5 minutos, vas a referir. Y yo dije, bueno, yo no estudié para referir. Yo no me he formado ni he escuchado todos estos casos para referir. O sea, no soy una máquina de referencia. ¿Dónde está el que Referir sepa? quiere decir mandarlas a una institución Así a que es. las atendieran teóricamente, ¿no? Teóricamente. Teóricamente, justo. o sea, se burocratizó. Totalmente. Entonces, no nos ofrecieron el puesto a todas, sino solamente a las que teníamos mayor desempeño. Entre ellas estaba yo. Yo dije, muchas gracias, ¿no? Según yo me puse a instalar, según yo, mi consultorio psicológico, pero estuve prácticamente 2 meses porque después me hablaron de refugios, ¿no? Y me dijeron, estoy viendo tu currículum, quiero que vengas. Y ahí es donde me doy cuenta que eso que yo atendía en la línea telefónica, pues estaba en lo vivencial. Quiero explicar, ya existían los refugios. En México en el 90. En el 90. Son los refugios iniciados por mujeres de la sociedad civil
De la comunidad, que eso es bien importante, o sea, que abrían sus casas para cobijar a las mujeres. Así empezó realmente un refugio. Así empezó. Así ¿En empezaron. algunas ciudades en particular, lo sabes o no? Particularmente Ciudad de México, Aguascalientes y Monterrey son Y los... Monterrey. ajá, son los Alicia 3. Leal, Sí, dijéramos. sí, así es. ¿No? Ajá. Qué interesante. Eran casas, eran sentido común que utilizaban las personas. Era sentido común. Antes de estos espacios ya como formalizados, que es Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México, pues habían refugios comunitarios de aquella mujer que se dio cuenta que la vecina tenía que salir huyendo o que en el mercado se encontró a alguien, entonces abrió sus puertas, ¿no? Después se dieron cuenta que, bueno, pues era ponerse en riesgo ellas y tendríamos que hacerle algo institucional, y es cuando empiezan ya los primeros refugios formalizados. Ciudad de México, Monterrey y Aguascalientes son los primeros que Que existen. siguen siendo de la sociedad civil. Sí, bueno, Monterrey ya no. Monterrey ya pues bueno, cedió sus refugios a gobierno. Algunos de sociedad civil siguen estando en Aguascalientes. De hecho, el primero sigue siendo Mujer Contemporánea, Margarita Guillé, que también es una Por cierto, comunicóloga. paréntesis, ¿no? Margarita Guillé era una periodista que Así tenía un es. programa de televisión en Aguascalientes y Ujú. las mujeres le llamaban con el Así tema de la es. violencia. Justo. Y ella me ha contado cómo se sensibiliza. Yo la llamé para la red de periodistas y me dice, no, pues yo sé. Y ella con su fuerza de periodista es como arma la revista Ujú. y el refugio. Así es. Claro, es uno de los primeros refugios en Aguascalientes. Ahora me lo has Ese es recordado. el único, bueno, es como tal en Aguascalientes es el único que tiene todo el modelo y que, bueno, ha tenido pues desde hace mucho tiempo y se mantiene como sociedad civil y, bueno, ahora está Roxana al frente y, pues, bueno, eso hace que obviamente haya un sustento y que empecemos a conocer más sobre el tema, ¿no? Y pues de pronto tengo la posibilidad de conocer, que tú conoces también muy bien, a Pilar Sánchez. Sí, claro. Y bueno, una mujer que admiro, que la aprecio muchísimo y empecé a adentrarme ya como tal a la palabra feminismo, ¿sabes? Entonces reuniones con Marcela Lagarde, con Pilar Sánchez y bueno, ahí me descubrí y descubrí que en mi vida la primera mujer feminista, sin saberlo, fue mi abuela paterna, ¿no? Claro, a la hora que analizaste su Justo. vida, ¿qué Yo nos decía, pasa? yo decía, qué transgresora es, o sea, qué bueno que no le hace caso a mi abuelo, ¿no? Qué bueno que ella hace sus cosas, pero obviamente yo no sabía que era una mujer que estaba rompiendo esquemas y que eso tiene que ver con la libertad y la revolución que buscamos en el feminismo, reivindicar nuestro espacio en lo que habitamos. Y cuando yo tengo contacto con Marcela Lagarde y con Pilar Sánchez, digo, cierto, mi primera mujer feminista que me abrazó, pues fue mi abuela paterna, ¿no? Y bueno, pues bueno, es una pérdida muy fuerte, por supuesto. Ahí empecé a ver qué era el feminismo y también a confrontarme, porque tú sabes que el nombrarte feminista es también identificar tus patrones patriarcales que tienes que renunciar a ellos. Entonces, Que los tienes adentro. claro. De eso hablemos algún día, Sí, porque sí. respondemos como tal, ¿no? Sí, porque estamos construidas en una sociedad patriarcal, machista, opresiva. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje diario. Yo me defino como una mujer en constante proceso de despatriarcalización, en una feminista que todos los días está escuchándose, reflexionándose y a veces digo, me pasé, ¿no? O sea, porque reproduces, pero cómo te deconstruyes día a día. Muy Y ahora complicado. entiendo que el feminismo lo habitas. Yo, por ejemplo, o sea, y respeto, pero yo no creo en los lentes de género. No creo en los lentes violeta. Para ¿Qué es mí, eso? A ver, explica. cuando yo empecé a sé, estudiar, este empieza a ser un eslogan ajá, de colócate los lentes exacto. violeta para mirar desde la perspectiva de género. ¿Por qué no crees? No creo, eso lo aprendí en la formación en la universidad y yo lo seguí y lo usaba, ¿no? Pero justo como vas aprendiendo y vas andando en el camino, pues es que muchos de los que están tomando decisiones se han puesto los lentes violeta, pero si te los quitas, ya no lo vas a ver. Muy bien. Muy Yo bien. uso lentes de contacto, ¿sabes? Entonces yo sé, y quienes usamos lentes, si te quitas los lentes ya no ves como tienes que ver. Entonces, ¿por qué usar el feminismo o la igualdad como lentes que te quitas y te pones? Te tiene que atravesar. Tienes que tener una mirada violeta, un lenguaje violeta, un pensamiento violeta, una actitud violeta. Te tiene que atravesar porque el feminismo te habita. Entonces, para mí, ya en este proceso digo, no apostemos por los lentes, porque es lo que hacen. ¿Quieres juzgar con perspectiva de género? Te pones los lentes, ¿no? Omisión, inclusión, miles situaciones de revictimización por estarte quitando los lentes. No es un tema Claro, que te y quitas y te entonces pones. los lentes serían el equivalente a una guía que está externa de ti, como esas 200 guías que hay de lenguaje no Exacto. sexista
que si no te atraviesan, pues aunque lo tengas junto al escritorio, no lo aplicas, ¿no? Si yo tengo mis lentes de contacto, pero quiero seguir viendo nubloso y no me los pongo, pues entonces no voy a ver con claridad. Entonces tiene que ser algo que te atraviese y lo vivencies. Entonces, eso es de las cosas que he ido transitando y que es un aprendizaje diario y constante y enfrentarte y echarte clavados contigo misma, ¿no? Entonces, bueno, mi filosofía no es tengamos mirada violeta, tengamos palabras violeta, tengamos ojos violeta, no te pongas lentes, o sea, eso ya lo dejamos hace mucho tiempo, porque no es algo que te quitas y te pongas según me conviene, ¿no? Y creo que muchas autoridades, muchas personas que acompañan hacen eso. ¿Cómo me conviene? Entonces, si lo veo o no lo veo. Que incluye instituciones privadas e Claro. instituciones feministas, Sí, sí, ¿no? O personas feministas, así que es. finalmente lo funcionalizan, dijéramos, que lo hacen funcional, este descubrimiento que hemos hecho en 300 años las feministas para explicarnos la discriminación, la Exacto. manera como nos construyeron con 2 pasos atrás o 5 pasos atrás de lo que se consideraba humano. Es decir, todo ese aprendizaje, Ujú. Marcela le llama cultura, se funcionaliza, Así es. Y ¿no? tendremos que transitar una ética feminista, que también habla Marcela de ella, ¿no? Claro. Y esta ética feminista es reconocerte, esta mujer, pues bueno, sincrónica, incluso donde vas de lo moderno a lo antiguo, donde justo te atraviesan las cuestiones culturales, pero tú quieres esta liberación, pero al final eres humana. Entonces, ¿cómo estás en estos dos momentos? Y te puedes ver hacia afuera y decir, ahora sí fui agresiva, ahora sí fui opresiva. ¿Por qué es eso? O sea, no es de que ya soy feminista y ya. Y se resolvió para Claro que siempre, no, o sino que sea, sigues teniendo contradicciones, diríamos. justo. Y en ese proceso, hablando tú de que las autoridades se ponen lentes violeta, pues una de las cosas que hicimos las feministas de diferentes épocas y diferentes grupos fue negociar con el Estado para que hiciera políticas que transversalicen esta perspectiva, en teoría, y salvar a las mujeres, una vez que fuimos corriendo la cortina del tamaño de la violencia. Ujú. Dijéramos que ahí le contamos al auditorio que nacen los refugios comunitarios, quiero ver, Sí, los institucionales. que quiere decir que tienen una asociación atrás Ujú. como formal y que buscan la Así manera. es. Y después muchos, y después están patrocinados, apoyados, no totalmente, pero apoyados, patrocinados por Sedesol. No, ya O, no. Ahorita o primero está, era, primero primero era, estaba, algo bien importante es que justo todos los logros se han hecho con el movimiento de mujeres, ¿no? sí, eso es Nos claro. identifiquemos feministas o no. El primer presupuesto para refugios lo logramos en el 2003. Nos reunimos, los refugios que existíamos en el país, éramos 7. En el 2001 me acuerdo muchísimo. Yo estaba entrando en el 2001 al refugio, donde estuve 12 años como directora en Ciudad de México, de sociedad civil, por supuesto. Y nos reunimos con Indesol, con Secretaría de Salud, con InMujeres, con Secretaría de Trabajo. Y en ese momento te acuerdas que se hablaba que la violencia contra las mujeres era solo un problema de salud pública. Entonces nos reunimos y dijimos, existimos, los refugios existen, necesitamos un modelo que nos cobije a todas y presupuesto. Entonces fue maravilloso porque aunque yo soy apartidista, pues sé que puedes negociar, como tú bien dices, así se han logrado las cosas con todos los colores, porque los derechos humanos no tienen colores, ¿no? Entonces nos reunimos y todas las instituciones nos dijeron sí, hicimos juntas, imagínate, juntas la primera convocatoria pública. Sociedad civil, gobierno, instituciones, periodistas, todas estuvimos ahí. Se salió la convocatoria y el primer recurso lo empezamos a recibir en 2003. Del 2003 a 2019 estuvimos en Secretaría de Salud. Después, justo viendo, pues como siempre, los problemas tal vez en la efectividad del presupuesto, en salud era muy complicado que llegara el presupuesto para cubrir 10 meses. Siempre era 8 meses y eso es gravísimo porque los refugios pues operan todo el año y las 24 horas del día porque la violencia no tiene tregua. Y con salud nunca pasaba eso. Entonces, teníamos una muy buena alianza, pues bueno, o sea, con Indesol, con María Angélica Luna Parra, que seguramente la conociste, mujer admirable. ¿Qué puedo decir de todas las aportaciones que hizo Manqué? Bueno, Manqué para quienes estábamos muy cerca con ella, la querida Manqué. Manque era una mujer extraordinaria que era de la CNOP, que era priista y que era de una familia acomodada, que va tomando conciencia social por los grupos comunitarios y luego se hace feminista.
y es una aliada en Ujú. todos los niveles y es de origen, eso, comunicadora. Ella estudió comunicación en la UNAM, Así es. Entonces, ¿no? bueno, O sea, sí, Manqué, Manqué fue fundamental, fue la directora de Indesol así es. en la época de Pues justo 2000, antes de Cedillo, 2016, sí, 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 con Fox, digo, con con Calderón, Calderón. o con, sí, No, con Peña, con con Peña. Peña Nieto, fue Con con Peña, Peña, sí, fíjate. O fue con sea, Peña Nieto, o sea, después fue de, antes, después justo, del calderonismo, así es. tan traído y llevado. Así es. Entonces, bueno, Manqué siempre fue una gran aliada de todas las causas, conocía perfectamente los refugios, me conocía porque, bueno, Crisanta Martínez, también tengo que Sí, nombrarla, una claro, mujer muy claro. importante en mi Sí. vida, pues bueno, presidenta del patronato de Fortaleza donde yo estaba, pues Manqué siempre nos acompañó y platicando me decía Manqué, vamos a hacer el cambio para que se den Indesol, para que realmente pues el recurso baje. Hicimos todo el movimiento súper planeado, Sara, súper pensado, siempre priorizamos a las mujeres y lo hicimos institucionalmente bien y con el trabajo de sociedad civil. Entonces, el 2020 pasa el programa de refugios que estaba en salud a Indesol. Fue maravilloso. 2020 no. Sí, ¿Andesol? a Indesol 2020. ¿No estuvo antes con Manqué en Indesol? No, no, no. O sea, en salud Dependían de salud y pasaron a Indesol. y pasamos a En Indesol. 2020 quiere decir en esta administración. Cuando la querida Manqué ya no estaba en este mundo con nosotras, ¿no? No logró ver este logro maravilloso que hicimos porque fue un trabajo conjunto, pero en 2020 logramos estar en Indesol. Algo que nos duró 2 años solamente. Estuvimos en Indesol 2020, 2021 y amanecimos, si te acuerdas, 2022 con la noticia de que Indesol se había desaparecido. Así es. Entonces, bueno, fue caótico, porque en esos 2 años fue una comunicación horizontal, el recurso llegó para cubrir 11 meses, imagínate, o sea, fue muy, muy horizontal, muy armónico, muy claro, muy transparente, pero llega el cambio y pues se hace el movimiento sin pensar, sin planearlo, sin consultar a quienes trabajamos de a pie con las mujeres para que se vaya con ABIM. Entonces, 2022, que es cuando ya se hace el cambio, Sí, cuando amanecemos con desaparece eso, Indesol, exacto, se empieza a hacer todo el movimiento para irse los refugios, para que se lleven los refugios, porque a mí me parece que fue así, se los llevaron, o sea, no hubo una planeación. bueno, no, y había una intención desde que Olga fue secretaria de Gobernación que habló de Así que era es. mejor el método no sé cuál que el que tenían los refugios. Hubo como una andanada con una concepción cuál. Quizá habría que explicarle al auditorio qué es lo que hacen los refugios Ujú. en 2 minutos, o en Súper tres complicado, minutos, pero los o en 5 refugios, minutos. primero es un derecho de todas las mujeres, niños y niñas. Son espacios de protección que previenen feminicidios, suicidios o ataques con ácido, donde las mujeres y sus hijos e hijas vuelven a recobrar la esperanza y a pasar una noche seguros en su casa, donde se construye un proyecto de vida y todos los servicios son gratuitos. Es decir, tienes a la médica, a la psicóloga, a la trabajadora social, a la abogada, a la capacitación para el empleo, tus alimentos y todo en un mismo espacio. Pero los refugios no solamente son eso, son atención especializada, autogestión, autonomía, y son para las mujeres que tienen que salir huyendo de su casa porque ese lugar no es seguro, pero también hay atención externa, porque, y quien nos escucha es bien importante, hay quien dice, oye, yo no necesito ir a un refugio, no pasa nada. El refugio también es el centro externo donde te acompaña de forma externa y todo es gratuito. Los refugios no tendrían que existir totalmente si es que las mujeres estuvieran seguras en la casa, en la calle, en la escuela, en Eso el no es transporte. cierto. Eso no existe en nuestro país, ¿no? Entonces, los refugios tienen esta finalidad y esta función y son uno de los mecanismos que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Son 3: alertas de violencia de género, las órdenes de protección y los refugios, ¿no? Están en la ley. Exacto. En la Ley Nacional e Internacional, en la CEDAW y la Belén do Pará, Sí, además. sí, y además en el modelo de la ley de violencia que tiene la CIM, la Así Comisión es. Interamericana Ujú. de Mujeres. En la decisión de mandarlos a Conavin, ya lo dijiste, es un desastre. Ujú. Pero lo otro que hacen los refugios, ustedes, tú particularmente, has hecho como una estadística, un seguimiento estadístico, Sí, que sabemos que usar las cifras a veces es complicado, pero digamos, si es un problema el de la violencia contra las mujeres clarísimo en este país, sí, ¿no? totalmente, sí. Y no han bajado las cifras, no han subido, se han Mira,
como en una red han Como cambiado. decimos, nosotros tenemos otros datos. En la Red Nacional de Refugios tenemos un sistema de indicadores de impacto, como bien dices, y los datos que tenemos de las propias mujeres que acompañamos en cualquiera de nuestros espacios nos revela que las violencias no han disminuido, al contrario, están intercaladas con el crimen organizado, con la militarización, con el uso de armas de fuego, con, sabemos, la impunidad y la corrupción que hay en nuestro país. Solamente el 40% de los agresores de las mujeres que acompañamos, en promedio cada mes estamos acompañando a más de 5.500 mujeres, niños y niñas. El 40% usa armas de fuego, tiene algún lazo con militares o políticos, lo cual pone en riesgo a las mujeres. Pero si a eso le sumas que en México, y tú lo sabes muy bien, y muchas personas que nos escuchan, hay un grave problema de tipificar correctamente los asesinatos de mujeres, el 23% solamente se tipifica como feminicidio. Los demás como homicidios dolosos, culposos o suicidios. Y eso no es que haya disminuido. El gobierno nos dice que disminuyó. La realidad es que no se contabiliza correctamente y hay una gran cifra negra y muchas de las mujeres no denuncian y tampoco sus familiares por miedo, por las represalias. Porque además denunciar en México no te garantiza tener seguridad. Muchas de las mujeres, y lo hemos visto, se ponen en mayor riesgo cuando denuncian, porque ese es el pico más alto donde el agresor, pues obviamente con esta estructura de poder, cómo me vas a denunciar o cómo te vas a ir. Y ahí es cuando se presentan feminicidios, asesinatos a sus hijos e hijas o bien las secuestran, ¿no? Dentro de ese mismo espacio. Entonces, es un tema bastante complicado, que no es de ahorita, ¿no? Y lo sabemos, esta es una deuda histórica de todos los gobiernos que han pasado en nuestro país, pero es un hecho que a quien está al frente le toca, porque te postulas para ser presidenta o presidente sabiendo la historia de tu país, ¿no? Entonces, esa persona es la que tiene que atender el problema. Sí, pero lo que preocupa es que en los últimos años, y no solamente esta administración, ha habido otras, lo que quieren es manipular las cifras, ¿no? Entonces resulta que bajaron los feminicidios, pero aumentaron las desapariciones de niñas y mujeres. Bajaron los feminicidios, pero aumentaron los suicidios. Y entonces dice la mamá de la hermosa dirigente que tenemos, porque ganó en la Suprema Corte el tema de que su hija no se suicidó. Irinea. Irinea, Claro, buen día. doña Irinea, buen día. A Irinea Buendía dice, son como 20 todos los días. Claro. Y nos quedamos estacionadas en 11, y cuando hicimos la investigación en la Cámara eran 7. Así es. Es decir, no es por ser amarillistas que aumentó, No, es sino que que la realidad, aumentó por el contexto. por el contexto y porque además, como bien lo dices, México se le ha pasado administrando la violencia. Y una cosa que administras, por supuesto que no se va a erradicar ni se va a prevenir. Necesitamos de pasar de administrar las violencias, que es esto, sube en baja y el contengo, a cuáles son las acciones efectivas y puntuales para prevenir las violencias. ¿Qué se está haciendo en la educación? ¿Qué se está haciendo pues, en todos los sectores, en las 32 entidades federativas? ¿Cuál es el presupuesto, querida Sara, que se implementa para los temas? Es raquítico, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos. Entonces, si vemos el presupuesto que se designa para el mismo en mujeres y que escuchemos a la titular decir, bueno, nos quitaron, pero vamos a hacer más con menos, es como la Bartola, ¿no? O sea... es perfecta ¿no? ¿Cierto? O sea, la Bartola, no y ahí te dejo estos 2 pesos. Estos 2 pesos. Y pagas no. La renta, el teléfono y la luz. Exacto. Y no lo que podemos sobre... estar negociando con los derechos humanos. No podemos negociar con los ni derechos regatear, humanos. ¿no? Porque es un derecho. Y si no hay presupuesto, ¿a dónde se va el presupuesto en nuestro país? A los trajes de los militares. En 2023, si no me equivoco, fue más presupuesto a los trajes de los militares que lo que se dio a los refugios. Y así podemos poner muchos ejemplos. Y el punto es, ¿qué estamos haciendo para vivir en una sociedad en paz, igualitaria, si no hay presupuesto? ¿Pero no será una locura de las feministas tanta exigencia? No, es nuestro derecho también. Y eso me encanta, porque este gobierno, pues bueno, al final las feministas en todos los gobiernos somos incómodas, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo siempre lo he dicho y lo hablo por mí, pues no quiero... en algún momento caerle bien al que está en el gobierno. Yo lo que quiero es hacer uso de mi voz y la exigencia y por supuesto me encanta negociar y llegar a acuerdos desde el respeto y la legitimización tanto de su experiencia como la de la nuestra. Pero este gobierno ha criminalizado en todas formas a las feministas. Nos reciben cada 8M en el Zócalo sin nuestra bandera, ¿no? O sea, hay quien me dice, oye, pero ¿por qué te fijas en eso? Porque es muy simbólico, o sea, es mi bandera y cuando yo llego el 8M, la bandera no está, la quitaron.
hay gases lacrimógenos, hay unas vallas que cuestan muchísimo, que con eso podríamos mantener 4 meses un refugio. Imagínate, así de ese tamaño. O sea, claro, las feministas lo hemos resignificado y son lienzos para seguir poniendo las exigencias. Es decir, en la resistencia feminista, y tú lo sabes, vamos creativamente a utilizar esos obstáculos para poder seguir exigiendo y ejerciendo nuestro derecho a la Pero protesta. ha habido como muchas promesas, ¿no? Resolver el tejido social en Ciudad Juárez, para hablar de hace veintitantos años. Los modelos de atención y tanto dinero en algunas instituciones para los modelos de atención. Y hemos sido vistos por el mundo de esta crisis. Y había una iniciativa que se llamaba Spotlight, Ujú. que con dinero europeo, si no me equivoco, Sí. que escogió algunos de los lugares más... Entre comillas, más problemáticos en sí, nuestro ¿no? país. Entre otros Guerrero, no me Estado acuerdo. de México. Estado de México. Ujú. Ecatepec, creo era, Ujú. ¿no? Sí. ¿Ya terminó? ¿Cuánto tiempo fue esto? Ya terminó. Fueron aproximadamente 4 años. Fue a nivel internacional, diferentes países, Argentina, me acuerdo mucho por la alianza que tengo con las compañeras allá. Una iniciativa sin duda importante. Me parece importante justo que... De la Unión Europea. De la Unión Europea, Me parece sí. maravilloso que la Unión Europea nos mire, porque necesitamos mucho ser miradas y reconocer las violencias y lo que pasa en nuestro país. Se lograron algunas cosas, pero Spotlight es esa luz que pone, ¿no? Y visibiliza lo que sucede. Sí se visibilizaron muchas cosas, pero otras no se visibilizaron, ¿no? Yo fui parte del grupo de Spotlight y bueno, creo que muchas fuimos incómodas para la iniciativa porque era reflejar cosas como muy puntuales de cómo quieres que la compañera haga algo si no tiene una computadora, ¿no? O sea, cómo quieres implementar un proyecto o un modelo, como bien dices, se hicieron muchos modelos, pero donde no nos consultaron en las que trabajamos en el territorio. Entonces, eran como estos grupitos, ¿sabes? En donde solamente se invitaba a algunas compañeras, pero que no era realmente representativo. Entonces, creo que tiene una ¿Se gran metieron deuda. los gobiernos como para detener? No, yo creo que el papel de los gobiernos fue como muy tibio, ¿sabes? Además. Sí, se lograron cosas, insisto, siempre hay cosas rescatables, pero hubieron muchos pendientes y muchas deudas donde, insisto, para mí la democracia es incluir a todos los sectores. Entonces, si a un sector no lo incluyes, una problemática que está en ese territorio, no puedes hablar entonces de inclusión, ni mucho menos que esa política va a ser transversal. Pero la ley de acceso, a mí me parece que tiene una visión integral. El tema es cómo la aplican. El problema es cómo lo aplicas. Pero lo que me preocupa de los refugios, con esta emoción que lo cuentas, te agradezco mucho que el otro día estuve con tus compañeras intercambiando, que yo era tan tonta, fíjate, te puedo contar, que yo decía, no se necesitan los refugios. ¿Para qué? Y una compañera me dijo, hace mucho, hace 20 años o más, y me dijo, perdóname, ahí se salvan vidas de mujeres. Porque yo insistía, lo que hay que hacer es un cambio cultural, hay que acabar con el machismo. Eso sería buenísimo. Hay que hacer una estrategia de información donde todos los hombres tomen conciencia. Pero ahora ya me moviste el piso con esto. Tengo que hablar más contigo de los lentes violeta. Escuché una propuesta para el próximo gobierno de que van a mandar una ley para que los hombres se salgan de la casa y la familia no tenga que salirse. ¿Y es el anuncio del cierre de los refugios o qué? No lo sé, pero es una iniciativa como siempre no pensada, desde el desconocimiento de la problemática en nuestro país. Hay mujeres que teniendo órdenes de protección han sido asesinadas. Tenemos el caso de Abril, que seguramente todas lo recordamos en Ciudad de México, pero hay muchos otros casos. No solamente esperemos a que sean o decir números de feminicidio de mujeres con órdenes de protección, mujeres atacadas con ácido con órdenes de protección, mujeres acosadas en su trabajo, afuera de su casa, recibiendo coronas fúnebres. Eso es violencia emocional, eso es violencia patrimonial, aun cuando tienes órdenes de protección. Explicarle a lo mejor al auditorio que las órdenes de protección serían eso, alejar al hombre de la casa, es decir, Son existe. eso. Son eso, pero existe. no funciona.
Pero quiero decir, Ujú. está en la ley ya. Sí, sí, sí. Ya es demagogia decir, yo lo voy a resolver de otra manera sacando a los hombres. Que el auditorio sepa que las órdenes de Ya protección existe. existen Desde el desde la ley, 2017. desde el 2017, Ujú. o quizá desde antes, en la Ah, bueno, ley. sí, tienes razón. En la ley, Tipificadas están en la ley en 2017. 2007, que es cuando salió la ley Sí, que hizo Marcela. Es decir, ya existen las órdenes de protección que son eso que nos quieren vender, sí. sacar a los hombres y luego Wendy habla de que las mujeres con órdenes de protección, como sucede con los periodistas, está la patrulla allá Así afuera, es. en teoría te están vigilando y de todas maneras te matan. Así es. Porque, y entonces planteamos, fíjate, los periodistas dijimos, tenemos que hacer un refugio para los periodistas, en lugar de ponerles una patrulla. Entonces, esta propuesta está hecha sobre el desconocimiento, después de que sí se instrumentaron las cosas para criminalizarnos desde la Ciudad de México. Claro, Tenemos y que decirlo. así es. Y tienes toda la razón. 2007 es donde empiezan las órdenes de protección, es decir, ya no es algo innovador, pero además, por eso mencionaba que los refugios son un derecho. Y son las mujeres las que tienen que decidir si quieren ingresar a un refugio o si quieren quedar en su casa. Y van Acabo, a la atención acabo de externa. rescatar, literal, ayer fue, bueno, siempre los rescates son muy complicados, pero rescatar a una mujer con 3 niños, 7, 8 y 3 años, 2 años de edad. Se tuvo que saltar la barda. ¿Sabes cuántas denuncias había hecho? ¿Sabes cuántas órdenes de protección su mamá pidió? Del Estado de México, esta mujer. Eh, 10. o sea, infinitas, ¿no? Y además ya sabes, o sea, de hecho, la misma Patio Lamendi, lo hemos hablado, el 40% de los feminicidios pudieron prevenirse, porque las mujeres fueron a denunciar y no pasó nada. Entonces, no es el tema que nosotros nos aferremos a que existan refugios. Realmente sería un gran desacierto que esta política del agresor sale de casa se lleve a cabo porque es invisibilizar las realidades de nuestro país y que pues una orden de protección que es un papelito o que es un botón, hace rato hablé con una mujer que tiene la orden de las órdenes de protección, me enseñó su papel y su botón, me dice, mira, si yo lo toco, van a venir en 5 minutos, ya me mataron. Pero además, no siempre tiene señal. Recorrimos la institución de la red, me dice, mira, aquí no hay señal. O sea, ¿cómo puedo yo poner mi vida en un botón? O sea, que no se ha pensado, y esto requiere que hagamos una segunda plática con ustedes y con otras compañeras que saben. Lo que no se ha hecho, estarás de acuerdo conmigo o no, lo que no se ha hecho es prevención. Claro. Y quitaron todos los recursos porque Manqué demostró, no los refugios, aquellos centros para mujeres que estaban en estos proyectos de los Ujú. estados, aquellos centros de donde van, que son un tipo Pues es que son los centros externos de son los los centros refugios. externos, Exacto, ¿no? de hecho, Que había ajá. de los gobiernos, que hubo una ley muy antigua en la Ciudad de México, por Ujú. cierto, que la puso Patricia Patiño. Patiño, Patiño, y aquella cosa de la beca para las mujeres también, y los refugios temporales para que después Seguro les contra la dieran su violencia. casa. Es decir, hay práctica de prevención que sencillamente ha sido abandonada. Y Así es. ahora resulta que una cosa que ya está en la ley se anuncia como novedad, ya están muy entusiasmadas las diputadas en la Ciudad de México que van a discutir esa iniciativa. ¿Y qué tendríamos que hacer para cerrar nuestra conversación? Pues bueno, entender que justo, por ejemplo, los refugios también previenen, ¿no? Los refugios, para quienes nos escuchan y necesiten este espacio o conocen a alguien, son tanto estos centros de atención externa que acompañan a las mujeres con talleres, conversaciones y demás, y esos son estos espacios seguros y ambos previenen acciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, seguir replanteándonos, buscando el diálogo. Me parece que es indispensable retomar el diálogo y la democracia con quien viene. Sin duda es un gran avance que sea una mujer presidenta la que esté en nuestro país, pero eso no garantiza, y lo sabemos, un cambio en las políticas, pero sí creo que puede haber una transformación desde que nos escuche, desde la horizontalidad, y que para que haga una política tiene que poner a escuchar y a conversar y a hacerlo en lápiz a quienes tenemos ese trabajo y esa experiencia, incluyendo a las mujeres sobrevivientes de violencia. ¿Por qué ellas se van a un refugio? O sea, ¿por qué ellas no se quedan en casa? Aún mujeres que tienen dinero. Porque hay mujeres que tienen dinero y que nos dicen, puedo rentar una casa, pero yo quiero estar en el refugio porque necesito una resignificación personal, reencontrarme.
y eso no lo encuentro en mi casa que yo pueda pagar. Entonces creo que es sumar, fortalecer y pues justo incluir todas las voces, ¿no? Creo que eso es algo que tendría que hacerse en este gobierno. Y rescatar todo el conocimiento, ¿no? Así Yo voy es. a terminar recordándole al auditorio que hablé hace no mucho con una mujer de Colombia y las mujeres de negro, para condiciones que se parecen y que han ido creciendo en México, que tienen que ver con el crimen organizado, con los militares en la calle y con los desplazamientos de pueblos enteros que vivieron en la guerra en Colombia, y hay mucha experiencia, no Ujú. solamente nuestra, sino internacional. Y el mensaje es entonces que sea más que una frase vacía, tiempo de mujeres, sino aplicarla en esta escucha, en este diálogo. ¿Estás de acuerdo, Wendy? Y totalmente incluiría, no llegamos todas si no estamos todas en la agenda. Estamos todas en la agenda. Buenísima nueva palabra. Para decirles a ustedes que no tendríamos esta posibilidad de las voces de las mujeres que van por todos lados, yo digo, en el país o en el mundo, gracias a las tecnologías de la Así es. comunicación, que estamos en este podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Agradecer a la Organización Editorial Mexicana por este espacio, a la producción de Natalia Castañeda Páez y de Hanani Araujo Santamaría. Y este día, muchísimas gracias por acompañarnos, Tania Domínguez García, que nos ha filmado y nos ha puesto muy chulas en el YouTube. Nos escuchamos en la próxima, estamos en contacto y no deje de escucharnos en el podcast de La Lobera.